Durante la década de los 80, en Venezuela, por ser un país vecino de Colombia, se registró un incremento sustancial de la venta y consumo de estupefacientes en la población juvenil, lo cual a su vez trajo como consecuencia un aumento de la violencia en la sociedad e incluso la muerte de jóvenes por actos criminales o por sobredosis. Además, en las zonas fronterizas entre ambas naciones, comenzaron a crearse células de grupos armados aliados a los cárteles de la droga que construyeron las vías de acceso para el tráfico de esas sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos y Europa. Infraestructura criminal que permanece en la actualidad y que prácticamente ha desolado esas áreas que en algún momento fueron productivas para el país. Sí, en efecto, era una vía de enriquecimiento fácil para jóvenes de los sectores más pobres del país, aunque no exclusivamente, porque también captaban a gente de clase media y alta. Los cárteles reclutaban a esas personas bajo la promesa de una vida llena de lujos y poder. Y si, y sí, sí, yo llegué a conocer a algunos que cayeron en la trampa, lo cual lamentablemente acortó sus días de vida, ya que la mayoría murieron muy jóvenes, producto de la violencia y la guerra entre bandas por el control de las zonas de distribución. Algunos compañeros de estudio de mi juventud pudieron haber tenido un futuro prometedor en esa época y terminaron siendo eh, adictos a las drogas, se convirtieron en despojos humanos y muchos pasaron a vender, a distribuir ese tipo de sustancias, porque era como muy normal en la época y estaba en pleno apogeo el proceso de distribución y producción de droga que venía de Colombia. Bueno, la guerra que le declaró el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, al gobierno de Colombia fue quizás la más sangrienta que haya conocido yo. Se trató de actos criminales donde perdieron la vida miles de inocentes que nada tenían que ver con esa lucha de poder. No fue más que la acción criminal de un psicópata que buscaba, y en cierto modo lo logró, doblegar al gobierno de Colombia para que eliminara la figura de la extradición de la Constitución Nacional y que ellos, como capos, fueran juzgados en su país, ya que allí tenían infiltrado a casi todo el sistema judicial y policial, incluso político, por lo que se garantizaban sentencias cortas y todas las comodidades mientras estuvieran en prisión, además de poder continuar con la producción y distribución de las drogas. Los actos de violencia extrema que se registraron en esa época no tenían antecedentes en ningún otro país, porque en este caso fue la lucha de una organización criminal contra el Estado colombiano y sus instituciones, donde la población civil lamentablemente fue quien puso la mayor cantidad de víctimas. Bueno, en cuanto a la toma del Palacio de Justicia de Colombia por parte de la guerrilla del M-19, respaldada por el cartel de Medellín, de forma directa no tuvo consecuencias en Venezuela, más allá de la convulsión mundial que causó por lo violento del suceso,
donde fallecieron más de 100 personas, incluyendo a 11 magistrados y el propio presidente de la Corte Suprema. Y todo lo que trajo como consecuencia política en Colombia, que afectó obviamente a toda la región de América Latina. Aunque estos grupos guerrilleros también tomaban el territorio venezolano como aliviadero. Una vez que cometían estos tipos de actos, se trasladaban a territorio venezolano para evadir a las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero el suceso como tal no trajo ninguna consecuencia directa en Venezuela. Sin embargo, ese suceso, aunado a otros hechos de violencia que se registraban en Colombia para entonces, provocaron que millones de colombianos se vieran obligados a pasar a Venezuela, a abandonar su territorio natal en búsqueda de seguridad y paz, alejándose de la violencia que había en la zona. Y se trató quizá de una de las olas migratorias de ese tiempo, que era de las mayores olas migratorias que hubo, pues, y que tuvo que enfrentar el gobierno del entonces presidente Jaime Lucinchi con apoyo de la comunidad internacional. Bueno, calificar de narcoestado a Colombia para ese momento de la llamada década del terror, eh, parece un poco exagerado. Sin embargo, era evidente que el narcotráfico penetró casi todas las instituciones de ese país. En algunos casos, producto de la corrupción y complicidad de políticos, jueces, militares y policías. Y en otros casos, por amenazas de muerte a funcionarios y familias. El hecho de que un criminal como Pablo Escobar Gaviria llegara al Congreso de la República de Colombia encendió las alarmas para que muchos dirigentes políticos tomaran acciones y emprendieran campañas para denunciar esa situación, en conjunto con periodistas y medios de comunicación que lo venían denunciando. Y uno de ellos fue precisamente Luis Carlos Galán, que fue candidato presidencial y que además fue asesinado por el cartel de Medellín para evitar que llegara a la presidencia, porque estaba dispuesto a extraditar a Estados Unidos a todos los capos narcotraficantes. El otro caso donde sí se puso en riesgo la institución de la presidencia de la República de Colombia fue cuando se denunció que el presidente Ernesto Samper había recibido financiamiento del narcotráfico. Eso es un hecho que no quedó claro de forma convincente y definitiva por las autoridades colombianas, y se mantiene como una mancha política en Colombia. Para mucha gente, el gobierno de Samper amparó a estos grupos narcotraficantes, y bueno, internacionalmente incluso se cree que eso fue lo que pasó. Sin embargo, no creo que llegó Colombia a ser un narcoestado.